Quizás comenzar con una pregunta: ¿por qué se sufre en la vida? Si alguien le hiciese esa consulta a usted, ¿por qué se sufre en la vida? ¿Por qué se sufre en la vida? Creo que todos en alguna ocasión han escuchado el proceso que surge o que lleva para que salga una perla de una ostra. Creo que todo mundo ha escuchado ese proceso en el cual están las ostras, ¿verdad? Bajo del agua, y un pequeño, pero pequeño grano de arena se introduce en esa ostra, que para la ostra significa e implica dolor. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han herido, se han golpeado y solo ahí se siguen golpeando. Para la ostra ese pequeño grano de arena resulta en dolor, un dolor muy fuerte, que lógico, por ser ostra no lo expresa, pero hace que automáticamente al caer dentro de esa ostra, ese grano de arena se cierre. Y el mismo dolor hace que internamente la ostra vaya produciendo un cierto líquido, un cierto líquido, nácar, que hace que la ostra se vaya protegiendo, y eso va haciendo que poco a poco esa ostra vaya formando lo que es ese grano, que para nosotros se convierte en una perla de gran precio. Escuche esto: el placer, la comodidad y la vida fácil jamás han hecho a un ser humano tan rico como lo ha hecho una adversidad. La adversidad, las dificultades y el dolor han inspirado a muchísimas personas para escribir canciones y conmovedoras poesías, pero las lágrimas y el sufrimiento han hecho que el ser humano, que el cristiano, sea un gigante de la fe, porque ha permitido que su vida sea bendecida por medio de ese dolor. Así como esa ostra ha hecho que ese grano de arena se convirtiera en algo poderoso, que al principio ha sido un dolor, algo difícil de soportar, lo que usted y yo estemos atravesando y viviendo, Dios lo va a convertir en algo precioso para nuestra vida. ¿Por qué se sufre en la vida? Busque conmigo, por favor, el libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, verso 1. Libro de Job, capítulo 1, verso 1. Voy a suplicarle a todos los que andan Biblia que a lo largo de esta meditación mantenga su Biblia abierta. Voy a pedirle que en algunas partes de este verso y otros que vamos a ver, subraye palabras, porque vamos a ver qué quieren decir esas palabras que el escritor sagrado ha colocado ahí. Si no anda Biblia, no se preocupe, en las pantallas se están proyectando y ahí va a quedar el verso para que lo vayamos viendo. Deje que en esta tarde el Espíritu Santo, a través de esta porción de la escritura, le conteste la pregunta que quizás usted se ha hecho: ¿por qué estoy sufriendo? Job capítulo 1, verso 1. Dice así la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, ¿cómo era? Perfecto. Y no solo era perfecto, ¿cómo era? Recto. Y no solo era perfecto y recto, sino que era temeroso de Dios y apartado del mal. Voy a suplicarle algo. Piense a qué se estará refiriendo el escritor sagrado cuando describe a Job como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si yo hiciera esta pregunta en esta tarde: ¿para cuántos la vida es equitativa? Es decir, ¿para cuántos creen que la vida es justa? Yo creo que muchos dirían: miren, la vida no es justa para todos. Un ejemplo: yo estuve trabajando donde conocí a mi esposa en Usulután, a una enfermera. Esta enfermera trabajaba cerca del hospital de ahí, que se me va el nombre, San Pedro, y siempre llegaba a la iglesia. Era una enfermera que siempre llegaba a la iglesia, madre de hijos, esposa,
buena esposa, buena madre, una sierva, se dedicaba a servirle al Señor, pero de repente, como las enfermeras trabajan de turno, ella iba saliendo de turno de noche, y donde ella iba a cruzarse la calle, venía un conductor ebrio, la atropella, muere. El conductor no sufre ningún rasguño y se va. Parece que no es justa la vida, ¿verdad? La enfermera muere, deja a sus hijos, deja al esposo, pero este conductor ebrio se va y no paga ninguna consecuencia. Hay personas buenas y decentes que atraviesan tiempos difíciles, mientras que hay gente mala que parece gozar de la vida sin tener ninguna preocupación. Pero quiero que usted y yo nos enfoquemos en algo. Cuando hablo de bueno y malo, no me refiero a la pecaminosidad que tienen, porque todos somos malos. Todos delante del Señor somos malos, y eso quizás deberíamos de comprender. Pero viéndolo desde el punto de vista humano, hay gente buena que pasa por momentos difíciles sin explicarse por qué. Y hay personas malas que hacen tanta maldad y viven sin ningún remordimiento y sin ningún cargo de conciencia. Hay personas que buscan a Dios con tanto fervor y sufren. Y hay personas que no buscan de Dios y parece que no sufren. Usted ha leído en la Biblia partes donde la misma Escritura nos exhorta que no debe de ver cuando el malo, entre comillas, prospera o que le va bien. Y de eso precisamente es lo que queremos hablar en esta tarde. Puede ser que alguien de los que está acá puede identificarse con esto, como una esposa entregada al hogar y al matrimonio sufre a causa de una mujer que se mete a ese matrimonio y casi lo destruye o lo destruye, se va de esa relación y sigue destruyendo más vidas sin pagar o sentir ningún remordimiento. O como un empleado es eficiente y fiel en su trabajo y por envidia de otro es atacado y hace que muchas veces sufra en ese lugar de trabajo o hasta pueda perder su trabajo. O una enfermedad repentina o la pérdida de un ser querido de una forma dura, o la pérdida de un empleo de una manera que no se lo espera, problemas con vecinos, problemas con personas difíciles e incluso problemas dentro de la iglesia. Todos los seres humanos no estamos exentos de pasar por estas situaciones. En cualquier caso, se vuelve más duro para el cristiano cuando esa persona que está causando daño, solo causa daño, se va y aparentemente a esa persona no le pasa nada, pero usted queda dañado, pero usted queda golpeado. Y quizás puede surgir la pregunta: ¿por qué se sufre en la vida? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuántas esposas quizás dirán: ¿por qué me ha tocado sufrir? Yo no he hecho nada. O cuántos de ustedes quizás en alguna área pueden preguntarse: ¿y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Creo que he tratado de hacer las cosas de la forma correcta. He buscado del Señor. Estoy congregándome. Estoy reuniéndome. Estoy tratando de servir. Y me está pasando lo que me está pasando. Puede ser que en más de alguna de las cosas que esta tarde mencionemos, usted pueda identificarse. Y la idea es que todos descubramos qué es lo que está pasando, por qué es que estamos atravesando lo que estamos viviendo. Volviendo al relato con el que hemos comenzado en este pasaje, vemos la vida reflejada de Job. Y me encantaría que subrayara, por favor, esa palabra: perfecto y recto. Dice que Job era un hombre perfecto y recto. Por eso aclaraba cuando decía bueno y malo, porque en realidad todos los que estamos aquí somos malos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos buenos hay aquí?
Todos somos malos. El Señor lo hace bueno a usted y a mí, pero todos somos malos. Si usted lee así a simple vista esta frase, perfecto y recto, pareciera ser alguien que no falla. Pareciera que el escritor está diciendo a alguien que no peca. Y en realidad no es así. La mejor forma de traducir esa frase, perfecto y recto, y si pudiera quizás anotarlo a una orillita de su Biblia, para que cuando lo vuelva a leer comprenda a qué se refiere, está diciendo maduro espiritual. Cuando dice perfecto y recto, está diciendo que Job era un hombre, ¿cómo? Maduro espiritual. Hermano, ¿y qué quiere decir esa palabra maduro espiritual? Bueno, si quiere un sinónimo, puede escribir íntegro. Job era un hombre íntegro. Si yo le preguntara en esta tarde qué significa alguien íntegro, no significa alguien que no falla. Sabe que el íntegro es aquel que acepta cuando la ha regado, que acepta cuando ha fallado, que reconoce su error. Por eso dice que Job era alguien que aceptaba sus errores, que aceptaba que había fallado. Por eso utiliza esa frase y lo complementa cuando dice temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, tenía una relación personal con Dios. Escuche eso. Job tenía una relación personal con Dios. Pero voy a atreverme a agregar una palabra basado en ese versículo. Job tenía una buena relación personal con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenía Job una buena relación personal con Dios, lo que menos hubiese esperado era que Job pasara por todo lo que pasó. Por eso vamos a usar esta tarde esta porción. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios quiere ministrar nuestro corazón y enseñarnos. Job, a pesar de haber sido alguien maduro, íntegro, que reconocía cuando fallaba y que tenía una buena relación personal con Dios, pasó por cosas difíciles, sufrió en esta vida, pero tenía un propósito. Puede ser que más de algunos de los que están acá le hemos dicho al Señor: Padre, yo te sirvo, Señor, yo te sirvo. ¿Y por qué estoy pasando por eso? Dios se encargó de dejarnos un ejemplo de alguien que también amaba al Señor, pero pasó por situaciones que no logró entender. Si yo le preguntara en esta tarde: ¿usted entiende por lo que está pasando? Esposa que está aquí, ¿entiende por las situaciones que está atravesando? O hermanos que estamos aquí, ¿entendemos los problemas por los que estamos atravesando? Al final de esta meditación espero que el Espíritu Santo pueda enseñarnos que a pesar de que Job era un buen hombre, sufrió en esta vida. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en esta hora comprender. Pero hay algo: el sufrimiento de Job, usted lo sabe, perdió todo, literalmente perdió todo. Aunque muchos teólogos se preguntan ¿por qué no perdió a la mujer? Perdió todo, solo dejó a la mujer. Pero a pesar de esa situación, pierde hijos, pierde propiedades, pierde el dinero. Tenía un par de amigos que hicieron que su calvario fuera más difícil. Oiga eso: a pesar del sufrimiento que tenía ya de por sí, que hasta físicamente tuvo un problema, tenía un par de amigos, entre comillas, buenos y bien intencionados, que trataron de explicarle a Job su sufrimiento. Muchos de nosotros, quizás alguien se nos ha acercado a querer explicarnos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Las explicaciones de los amigos de Job, en vez de explicaciones, se volvieron acusaciones. Oiga eso: en vez de explicarle a Job y decirle tú estás pasando por esto, comenzaron a acusarlo. Comenzaron a tratar de decirle: Job, lo que vos estás pasando es producto, consecuencia de tu pecado. Como dijimos al principio que era Job, alguien que reconocía sus errores. Significa que en el momento que quizá Job fallaba, porque era humano, pedía perdón.
Por lo tanto, usted y yo sabemos que los amigos de Job no supieron explicarle a Job por qué estaba pasando lo que estaba pasando, por una sencilla razón. Hágame un favor, dígale al que está a la par suya lo que le voy a pedir, pero vea al que está a la par suya, dígale: los amigos, no, pero dígaselo fuerte, los amigos de Job no pudieron explicarle porque ellos tampoco sabían por qué. ¿Escuchó? ¿Sabe por qué los amigos de Job no le pudieron explicar? Porque ni ellos sabían. Hermano, muchas veces a usted lo han achicopalado más en medio de sus problemas, porque la gente se ha tratado de acercar para decirle por qué sufre, cuando ni siquiera ellos saben por qué sufren. Por eso en esta tarde, permita que el Espíritu Santo le explique a usted y a mí por qué sufrimos. Pasaje a pasaje de la Escritura vemos cómo nos enseña y nos lleva a entender algo. Usted y yo, escuche esto, usted y yo nunca vamos a entender a Dios por qué Dios hace lo que hace. ¿Escuchó? Usted y yo nunca vamos a entender a Dios por qué Dios hace lo que hace. Pero pasaje a pasaje de la Escritura vemos que a pesar de que nunca lo vamos a entender, siempre podemos estar seguros que Él no se equivoca en nada de lo que hace. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora quiero decirle algo. Lo lindo sería que usted viera su vida, su problema, y pudiera decir: esto que estoy viviendo, sí, hermano, eso, Dios no se ha equivocado. Dios sabe lo que está haciendo. Me ha escuchado más de alguna ocasión contar esto, cuando mi suegro pasó por esa situación de cáncer. Ver a mi esposa desde el mes de febrero hasta el mes de octubre clamar. Dios le permite a ella irlo a ver en el mes de julio, pasar con él, ver una recuperación en él y comenzar a ver la fe de ella y comenzar a ver cómo Dios estaba haciendo todo. Y cada vez que nos levantamos en la mañana, mi esposa se levantaba con fe y decía: Dios va a hacer el milagro. Hablaba con mi suegro y mi suegro, positivo siempre, decía: no, si Dios ya me sanó. Pero en el mes de octubre Dios toma una decisión que para nuestra humanidad estaba fuera de todo lo que habíamos visto. Dios decide llevárselo. Y hasta el día de hoy, con toda seguridad, al platicar, ver a mi esposa, escucharla al día siguiente de esa noticia, verla al día siguiente después de haber enterrado a mi suegro, de su propia boca escuchar estas palabras y decírselas a sus hermanas: Dios no se ha equivocado, ha tomado la mejor decisión. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ni ella ni ninguno de nosotros hemos entendido, la Biblia nos lleva a comprender esto: Él es tan bueno que nunca hace algo para dañarlo a usted. ¿Escuchó? Dios es tan bueno que lo que usted está viviendo tiene algo bueno que va a sacarlo. Algo bueno va a salir de eso. De la ostra, ese pedacito de arenita que dañaba la ostra, sale algo precioso que es una perla. Eso que usted está viviendo va a sacar algo precioso. Créaselo a Él, que Él va a sacar algo precioso. Pero ¿sabe qué pasa? En medio de todos estos problemas que vivimos, una de las cosas que más nos afecta es nuestro entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque queremos encontrarle la respuesta a las cosas que estamos viviendo. Y puede ser que después de esta prédica, puede ser que después de algún consejo, puede ser que después de algo, su entendimiento le diga: no, eso no es así. Seguí buscando respuestas. Y está en todo su derecho. Pero después usted mismo, si se deja guiar por el Señor, va a comprender: es que su mente no entiende la mente de Dios. Usted es finito, pero Dios es infinito. Y lo que Dios está haciendo ya lo tiene bien planeado. Y al final, a usted y a mí
nos tiene una victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Al final, déselo al Señor ese aplauso. Al final, a usted y a mí nos tiene una victoria asegurada. Yo le puedo preguntar entonces, o me va a decir, hermano, entonces ¿por qué se sufre en la vida? Porque hay personas que andan por ahí haciendo mal y parece que no les va mal. Ya vamos a hablar de ellos, porque el que nos interesa es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque a ellos Dios les tiene algo, pero a usted y a mí Dios nos tiene algo mejor todavía. ¿Por qué entonces sufrimos en esta vida? Quiero que vea rápidamente, se lo van a proyectar y si puede anotarlo por ahí este texto, Jeremías 15:19. Vea lo que dice esta parte de la escritura. Jeremías 15:19 dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermano, ¿qué quiere decir este texto? Escuche esto. Cuando usted y yo pasamos por cosas que no entendemos, o por qué se sufre en la vida, debe de recordar, Dios quiere formar en mí carácter. ¿Qué quiere formar Dios en usted? Carácter. Lo primero que Dios a través de las pruebas, o por qué se sufre en la vida, es porque primero Dios quiere formar en usted carácter. Dios le está diciendo a Jeremías algo: si de eso vil, si de eso malo que usted está viviendo puede sacar lo precioso, entonces su carácter va a ser de la siguiente forma: va a comprender, es duro lo que yo estoy viviendo, pero yo estoy seguro que Dios está conmigo. Pero yo estoy seguro que esto difícil tiene algo bueno. ¿Por qué digo formar carácter? Hermanos, cuando los tiempos son difíciles, lo primero que queremos es salir corriendo. Cuando hay un problema, lo primero que quiere hacer es tirar la toalla. Cuando hay una situación que no logra arreglar, lo primero que quiere es dejarlo. Problemas en el trabajo, quiere renunciar. Problemas en el matrimonio, busca cómo divorciarse. Problemas con los hijos, busca qué hacer. Pero cuando usted entiende que Dios es bueno, no se equivoca, y lo que está viviendo está en el plan de Dios, entonces usted forma carácter. Es decir, entiende, nada me mueve de aquí, porque sé que Dios sigue bajo control. Nada me mueve de aquí, porque sé que eso duro trae algo bueno para mi vida. Ese es el carácter que Dios le está diciendo a Jeremías. Quiero formar ese carácter. Pero oiga, cuando ve a personas con problemas, lo primero que dicen, no, Dios me ha dejado. Cuando usted tiene carácter, miren lo que va a hacer de acuerdo a ese texto: serás como mi boca. Usted va a comenzar a hablar, Dios es bueno. Hey, pero si tenés problemas, no, Él es bueno. ¿Y qué pasa si todavía no se ha arreglado tu problema? Dios es bueno. Usted va a ser el mensajero de Dios. Cuando usted tiene carácter, le va a decir a todos los demás que tienen problemas: tranquilo, espera, Dios es especialista en arreglar lo imposible. Usted mismo, cuando tenga carácter, va a ver a otras personas con problemas similares a los suyos y va a tener el carácter de decirles: es difícil, pero Dios nunca me ha dejado. Es duro, pero Dios nunca me ha desamparado. Usted va a comenzar a hablar en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su vida va a comenzar a tener carácter. ¿Qué es lo segundo? Por lo que puedo decirle que se sufre en la vida, no solo porque Dios quiere formar carácter. Escuche esto: es porque Dios quiere que demostremos que somos por dentro. Vea rápidamente Job 1:21. Aquí se lo van a colocar, si gusta anótelo. Vean lo que dice Job 1:21. ¿Qué dijo Job después de haber perdido todo lo que perdió? Y dijo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Viene Satanás y le dice a Dios: no, pues sí, si Job te ama,
Si este hermanito en la iglesia no deja de servir, si lo tenés bien bendecido. Si esta hermana por eso cada rato va a los grupos, si la tenés bien bendecida, tocalo, tocala, y ya vas a ver lo que va a pasar. Dios permite que usted y yo suframos porque quiere que saquemos que hay por dentro. Viene Dios y dice: está bueno, tocalo, y te vas a dar cuenta que Él me ama, tenga o no tenga. Él me ama, le vaya bien o le vaya mal. Y después de la prueba de Job, de recibir noticia mala tras noticia mala, Job sacó lo que era por dentro. ¿Y sabe qué era por dentro? Lo mismo que era por fuera. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, Dios quiere que usted y yo demostremos de qué estamos hechos por dentro. Jehová dio, Jehová quitó. Yo no sé cuántos en esta tarde, en una prueba o lo que está viviendo en este momento, puede verse, no tiene respuesta, pero usted puede decir: no, Dios no ha perdido el control. Imagínese una mamá decirle a sus hijos, porque económicamente están mal y no hay de dónde, pero la mamá cree en un Dios que puede decir: no, Dios no ha perdido el control. Un empleado que está difícil su situación, pero que en esta tarde Dios le está diciendo: es que tú no estás solo, no estás sola en ese empleo, yo estoy contigo. Usted pueda decir: sí, Dios no ha perdido el control. Yo no sé cuántos en esta tarde, y oiga esto, imagínese a Job llorando porque era humano, sin hijos, ya sin dinero, ya sin propiedades. Quizás vio al cielo y no resignado, sino confiado, puede decir: yo desnudo vine y quizás desnudo me vaya. Él dio, Él quitó, sea bendito su nombre. Yo no sé cuántos en esta tarde, al ver su problema, pueden decir lo mismo. Dios le demostró a Satanás: Job es el mismo por dentro y por fuera. ¿Puede decir lo mismo el Señor de usted? ¿Estará esta tarde el Señor diciéndole a usted que está batallando con una enfermedad: adórame así como me adorabas cuando no estabas enfermo? ¿Podrá usted, quizás los que tienen quizás problemas con su esposo o su pareja, poder decir: voy a adorar a Dios como que si no tuviera problemas? ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí, porque Él está aquí en mi corazón. Job pudo sacar lo que tenía por dentro. Yo quiero invitarle en esta tarde que comience a sacar lo que tiene por dentro. Y usted por dentro tiene al Espíritu Santo. Y no importa lo que usted esté viviendo, iglesia, Dios en esta tarde te está diciendo: he permitido lo que estás pasando porque quiero mostrar lo que eres por dentro. Y por dentro usted es alguien que cree que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Usted por dentro, si se lo va a dar, déselo al Señor. Usted por dentro es alguien que sabe. Usted y yo no tenemos lo que necesitamos, pero por dentro tenemos la promesa que tenemos al Dios que sí tiene lo que necesitamos. Usted y yo quizás llegamos a casa, al trabajo o cualquier lugar y vemos los problemas, pero Dios en esta tarde te está diciendo: deja de ver con tus ojos y comienza a ver con mi espíritu, que Él sí tiene la solución. Yo no sé cuántos de ustedes han andado en un laberinto, pero qué difícil es salir de un laberinto, y más que todo se parece. Así parece ser la vida. Metémonos a un laberinto, no sabemos por dónde salir. Yo no sé cuántos sinceramente esta semana han querido evaluar si seguir o no seguir, porque están en un laberinto. Pero en esta tarde Dios te está diciendo: déjame a mí sacarte de ese laberinto. Váyase rápidamente conmigo a 2 de Corintios 12:9. Se lo van a proyectar, sería bueno que lo anotara. 2 de Corintios 12:9. ¿Por qué se sufre en la vida, hermano? Porque usted y yo necesitamos reconocer que solo Dios puede darnos la fuerza que necesitamos. No sabemos cuál era el aguijón que tenía Pablo,
Pero ese aguijón lo hizo llegar delante de Dios 3 veces. Y esas 3 veces recibió una respuesta. Dice 2 de Corintios, y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia. Si pudiera subrayar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué le he pedido que subraye bástate mi gracia? La mejor forma, si usted quiere verlo así, de comprender esa frase, bástate mi gracia, el escritor sagrado, si quiere verlo así, la mejor forma de entenderlo es: apóyate solo en mí. Escuche esto: apóyate solo en mí. Hermano, en esto que usted está viviendo, ¿en quién se está apoyando? En esto que está viviendo, ¿en qué se apoya? ¿De verdad ora? ¿De verdad lee la Biblia? ¿De verdad cuando va a su grupo comparte lo que está viviendo? Apóyate solamente en mí. Yo quiero decirle esto: si Job hubiera tenido amigos que de verdad hubieran estado ahí solo para escucharlo, quizás Job hubiera sacado más rápido lo que estaba viviendo. El libro de Job tiene 42 capítulos. ¿Escuchó eso? Quiere decir que tiene un buen número de historia de la vida de Job. Si Job hubiera tenido a un amigo cercano, quizás Job hubiera sacado rápido lo que tenía por dentro y hubiera entendido. ¿Sabe cómo termina el libro de Job? En ninguna parte de este libro Dios le dice a Job por qué le permitió pasar por eso. En ninguna parte. Pero al finalizar el libro de Job, Job comprende esto: yo de oídas había conocido a Dios, mas ahora mis ojos lo ven. Yo le pregunto en esta tarde: ¿se ha olvidado usted de aquel verso de Juan que dice que en el mundo tendremos aflicciones? ¿Se ha olvidado de esa parte? Que en el mundo tendremos aflicciones. Dios ya había dicho: usted y yo vamos a pasar por aflicciones. Pero no termina ahí el verso. En Juan dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Dios le está diciendo, si pudiera mencionar el nombre de todos ustedes: tranquilo, esa situación financiera yo ya la vencí. Esa enfermedad que tú tienes, yo ya la vencí. Ese problema que tienes en tu matrimonio, yo ya lo vencí. Ese problema que tienes con tus hijos, yo ya lo vencí. Simplemente te he permitido pasar por todo esto para que te comiences a apoyar más en mí y ya no dependas tanto de ti. Esta tarde yo quiero invitarle a que haga algo. ¿Por qué se sufre en la vida? ¿Por qué los que hacen mal pareciera ser que no pagan el mal que hacen? ¿Cómo no? La Biblia es categórica al decir que a ellos Dios los va a juzgar. Deje de estar clavado pensando: ¿y por qué esta persona no le va mal? Y comience a mentalizar en lo siguiente: ¿qué me estás enseñando a mí, Señor? Y que en esta tarde una de las cosas que Dios le puede enseñar es: estás sufriendo porque te quiero más cerca de mí. Apóyate más en mí. Comienza a verme más a mí, dice Dios, y deja de ver tu problema. Cuando Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, y le estaba dando a entender: apóyate en mí, es: deja de ver tu problema, deja de ver tu necesidad, deja de ver tu enfermedad y comienza a verme a mí. Yo quiero invitarle algo en esta hora. ¿Cuántos quisieran comenzar a ver más a Dios y no a su problema? ¿Cuántos quisieran comenzar a renunciar a querer arreglar sus problemas y dejar que Dios los arregle? Yo quiero invitarle que en esta tarde vengamos en oración y dejemos que el Dios de gracia nos diga: vení a mí, yo voy a arreglar tu problema.
¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, en esta tarde? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor, en esta hora. ¿Por qué se sufre en la vida? ¿Por qué se sufre en la vida? ¿Por qué estará permitiendo Dios que usted y yo suframos? ¿Por qué estará permitiéndole Dios a usted y a mí que suframos en esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo estará permitiendo? Yo quiero pedirle algo. Venga a apoyarse en Él. Venga a refugiarse en Él. Venga aquí al frente, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración. Quizás usted necesite soltar esa carga. Venga aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente.